Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El Norte. Ya han descubierto que ya es un habitual. Ha estado solo en un programa, pero está hecho a la edición. El profesor Francisco José Ramiro, que yo en el otro programa, yo no, porque aquí en el tiempo el que manda es el reloj. Y el reloj nos pilló a punto del alumbramiento, porque estábamos en la prehistoria y en la gestación, y cuando llega el alumbramiento, para darle emoción, ¡pum! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Será niña o niño? Niña, pues no lo sé, diga usted qué es. Bien, pues efectivamente durante muchos años se ha pensado que esto de la bioética fue un término que escogió un profesor Potter, en dos artículos que escribió en el año... Que no es Harry Potter. Bueno, es anterior a Harry Potter. Es anterior a Harry Potter. Bueno, es que bueno. Rensselaer von Potter, que era un oncólogo. Él estaba muy preocupado con un problema que debería continuar preocupándonos y que, de hecho, el alto magisterio de la Iglesia ha recordado en la última encíclica, Laudato Si, que es cómo tendemos un puente entre los valores éticos y los valores científicos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Que por una parte nos creemos personas muy modernas, muy llenas de valores, y por otra parte destruimos bosques, destruimos animales, destruimos seres humanos. Algo nos está fallando. Algo falla. Entonces él, además con una forma dijo bioética, ciencia, bios y ética, un puente entre los dos. Y este término fue muy... se desarrolló enseguida, sobre todo porque entró ya en la biblioteca más importante de Estados Unidos y ya así es acogido como término válido dentro. De todas formas, más recientemente se ha descubierto que ya hubo un pastor luterano alemán, Fritz Jahr, que en el año 1927 escribió Bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas. O sea, lo escribió en una revista que se llama Cosmos, y se olvidó. O sea, fue un pastor que además sufrió mucho en la vida, lo pasó muy mal, en fin. Él murió en el año 53 en la Alemania Oriental y no se ve casi nada. Es más, hemos estado con un profesor alemán a ver si localizamos alguna fotografía suya. Y nada. Y yo creía que tenía una fotografía, me escribió, ¿cómo ha conseguido esa fotografía? Investigamos y había sido un error mío. No era de Jahr, ¿no? Bueno, lo importante es que el que influyó en el desarrollo fue Potter y así ha sido reconocido. Bien, ya he dicho, empezó en el mundo anglosajón y este interés de Potter de que las ciencias y los valores, vamos a llamar, habría que matizar este término, corriesen no solamente en paralelo, sino implicados uno en otro, pues se intentó al menos. El principialismo se fue difundiendo desde estos... ¿El qué? Principialismo. Bueno, recuerdo el último día que hablé de... Diga, ¿qué es eso? El principialismo es una teoría, es uno de los, por así decir, de las líneas de pensamiento bioéticas que es la que primero se desarrolló como línea bioética, vamos a decir, como planteamiento bioético, que surgió con Beauchamp y Childress en el año 73, creo que fue cuando escribieron sus principios de ética médica,
que tiene muchísimas ediciones en Estados Unidos, en inglés y también en español, posteriormente en muchos idiomas, y que pretende resolver todo con 4 principios, que son el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia. Es un principio que ha sido enseñado en casi todos los estudios de bioética, es decir, sobre todo en los másteres de bioética, y que da una herramienta a la toma de decisiones, que es, bueno, atendamos a cómo se viven estos 4 principios para poder tomar una decisión final que sea ética. Bueno, ya me he aclarado yo con lo del principialismo. El principialismo. Es que dicen ustedes, los profesores, dicen unas palabrotas. Bueno, bueno, no, pues estoy yo, para bajarles a tierra. Vamos a ver si conseguimos bajarnos a tierra todos, ¿no? Estos principios, que en España los desarrolló mucho, por una parte, Diego Gracia, profesor Diego Gracia, en Madrid, y por otra parte, en Cataluña, Abel Francés, que era un jesuita que se había formado precisamente en Georgetown y que falleció hace recientemente. Bueno, daban, es decir, a la hora de tomar una decisión, tengamos en cuenta primero no ser malefacientes, es decir, no hagamos daño. Segundo, procuremos hacer bien. Tercero, procuremos obrar con justicia con todos, es decir, procuremos tratar a todos los enfermos independientemente de su raza, de su color o de su capacidad económica, con la misma equidad, y respetemos la autonomía de los pacientes. Bueno, por el ambiente en el que se han desarrollado, el ambiente del último tercio del siglo XX, el principio que más se ha prestado atención es el principio de autonomía, ¿no? Que el paciente sea quien tome las decisiones. Sea benéfico o maléfico, ¿no? Bueno, después se ha visto que el paciente puede tomar decisiones sobre maléficas. Maléficas. Claro. Pero, en principio, yo creo que fue muy importante que todavía no se respeta del todo, porque todavía a veces la profesión médica, primero porque es una profesión muy importante y porque trata de la vida humana y que hay que tener mucho cuidado, pero a veces se creen un poco padres y en algún caso incluso dioses. Sí, sí, claro. Nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Sí, sí. Incluso los sacerdotes podemos sentirnos demasiado padres y demasiado dioses. Sí, bueno. Pero bueno, advierto de que también los médicos a veces se lo creen, ¿no? Bueno, este principio de autonomía, esto se empezó a aplicar para tomar decisiones, respetar, tiene una aplicación muy concreta que se llama consentimiento informado, y por eso veremos que por lo pronto nos hacen firmar antes de que nos hagan cosas. Para todo. Nos hacen firmar que estamos de acuerdo. Exacto. Habría que conseguir que aparte, antes de firmar, nos explicasen de qué va eso. Es más, después había mucha legislación, por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente en España y en todos los países. Empezó en Estados Unidos, pero exigen que nos expliquen a los pacientes con palabras que podamos entender lo que ellos dicen que van a hacernos. Claro. Y que podamos decidir si nos lo hacen o no nos lo hacen. Bueno, yo creo que mucho personal sanitario intenta hacerlo. No sé si siempre lo consiguen o no. Bueno, esto fue todo un desarrollo y, bueno, se crearon comités, deben crearse comités de ética en todos los hospitales. Sin embargo, esto tiene un problema que es muy importante, y es que cuando chocan dos principios, y a veces chocan porque no está claro qué es benefaciente y malefaciente. Claro, es que ese es el término. O que la autonomía, o sea, es porque está la autonomía del paciente, pero está la autonomía también del médico. Y está que el paciente puede pedir unas cosas y el médico puede pensar que no son válidas. Es más, que no hay legislación para eso. Entonces entramos ya en todo el tema de las legislaciones. Bueno, el problema que se ha planteado es, técnicamente se llama, que estamos haciendo una ética formal de palabras, pero no una ética material de contenidos. Claro. Bueno, ha habido autores
también España, que han querido convertir ese principialismo formal en unos planteamientos materiales, pero por ahora no se ha conseguido. Porque la bioética, en definitiva, es una ética aplicada a algunos aspectos. Es decir, cuando vemos un objeto, vemos una acción, hay una ética del mercado, el precio justo, hay una ética, podríamos decir, de la belleza, y hay una ética de la vida, ¿no? Entonces, la bioética es ese planteamiento ético de las acciones que sobre la vida humana y su entorno, por tanto, la vida vegetal, la vida animal, pero también la naturaleza, es decir, esas interacciones que se llevan a cabo, qué es ético y qué no es ético, ¿no? Claro, para eso hay que plantearse qué es la ética, cuáles son los principios de la ética, y eso no hay unas ciertas dificultades para estudiarlo. Ya. Y ahí la legislación va y lo resuelve. Entonces, ¿o no? Ahí va la legislación y dice cosas. Eso es. Ahí es donde yo quería ir. Entonces, ya dice cosas a muchos niveles. Es decir, a nivel internacional, después de la Declaración de Derechos Humanos, ha habido una declaración, primero de la UNESCO y después de la ONU, que es el Convenio de Oviedo, porque se firmó en Oviedo, precisamente, sobre las aplicaciones. Me gustaría que hablara de eso, porque la gente oye hablar y no sabe de qué va. El Convenio de Oviedo en concreto es el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que fue firmado en 1997. Bueno, esto vino precedido de algunas experiencias que se habían hecho sobre el tema de clonación, sí. Y cómo comportarse cuando se llevaban a cabo estas acciones. También está la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO del año 97 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005. Bueno, ahí se ha intentado recoger unos principios generales de bioética global, por tanto, que acoge no solamente la vida humana, sino también la investigación, la experimentación con animales y también el desarrollo sostenible y diversos planteamientos con la naturaleza. Bien, estos convenios, algunos por los estados que los firmaban, tenían rango de ley orgánica, por ejemplo, en España, que firmó el Convenio de Oviedo. Sí, en el año 97. Pero yo creo que no se han tenido muy en cuenta. O sea, primero por el desconocimiento. O sea, los legisladores saben lo que saben y a veces saben más y a veces saben menos. Bueno, es que ha habido... Esto tiene tradición en España, ¿eh? O sea, usted sabe cuando se declaró mayor de edad a Isabel II, que tenía 13 años. Alguien dijo, hombre, hasta los 18 faltan 5, y la Constitución dice que no puede ser mayor, dice, pero si la hemos conculcado ya exactamente 20 veces, por conculcarla 21 no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y se le declaró mayor de edad y no pasó nada. Por lo mismo con estos convenios. No, también ahí hay un problema que es, una situación que es que ya digo, el desarrollo de la técnica tanto terapéutica como de investigación ha sido muy fuerte y está muy acelerado. Y eso es muy interesante. Es decir, en definitiva, la utilización de la inteligencia para la manipulación en el buen sentido, es decir, el desarrollo del conocimiento de la naturaleza, pues es algo muy bueno, ¿no?
se ha querido legislar a veces para intentar poner coto a algunas investigaciones que se juzgaban no válidas y otros para promover investigaciones cuando todavía no se estaban haciendo. Aquí en España es muy famoso el caso del tema de las células madre embrionarias. Sí. Saldrá que hubo algunos legisladores que pues fueron a por ellas. O sea, hay que investigar en eso. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota muy breve. Me encontré, yo vivía en Canarias en ese momento y conocía a un famoso político que después tuvo un cargo ministerial un mes más tarde. Y nos encontramos en un aeropuerto y él estaba haciendo su campaña política y yo venía de predicar un retiro. Y ¿cómo corresponde? Corresponde en algunos aspectos de la actividad. Y estuvimos hablando, yo le pregunté por qué su partido está tan empeñado en que se haga investigación con células madre embrionarias. Bueno, empezamos a hablar, yo le di algunos datos científicos de cómo se estaban planteando los temas, qué estaba ocurriendo en la investigación con estos temas. Él me dijo, en un momento determinado me dijo, bueno, pero su opinión no está marcada, no está conducida por su característica de ser sacerdote. Dije, bueno, hasta ahora hemos hablado solamente de datos científicos. Ah, bueno, sí, vale, continuamos hablando, ¿no? Pero hubo un momento en que me di cuenta de que, aunque hace un mes él había votado con su partido a favor de investigar con células madre embrionarias, él no sabía qué eran las células madre embrionarias. Sí. Cuando es algo, o sea, que no se sepa cómo se conduce la luz por los cables, pues bueno, tiene más o menos importancia, pero estamos hablando de embriones humanos. Ya. Y cuando se lo explicó usted, no rectificó. Bueno, ya no le interesó mucho porque ya habían votado. O sea, si es que no. No, pero podría decir qué barbaridad he hecho, tal. No hizo ninguna declaración de este tipo, no se conserva en la hemeroteca. No, por informar a la gente de la rectitud política de algunas. Bueno, es que el tema de la verdad no es un tema a veces muy querido, muy amado, vamos a decir. El tema del poder parece más interesante. Y algunos, en este caso además, se sentían obligados, en un sentido que ya hablaría mesiánico, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el que fue presidente de su gobierno, de cambiar el pensamiento ético de los españoles. Sí, sí. Entonces, este tipo de investigación, que después fue un fracaso, es un fracaso. No ha curado nada. Ya fue un fracaso. En ese momento... Hablaremos de las células, porque evidentemente yo creo que ese es un tema, así como hay otros temas que están muy claros en la bioética y tal. Bueno, la gente no sabe exactamente. No sabe. Bueno, hablaremos efectivamente. Veníamos desde la legislación. Sí. Pues, Congreso Oviedo. El convenio de Oviedo. Perdón, pero el convenio de Oviedo. Desde ahí hemos... Una legislación a nivel internacional... poco respetado, decía usted. Poco respetado, porque ahí se prohibía una serie de cosas. Claro. Yo en un congreso, precisamente, con el que lo promovió en España, le hice una pregunta, porque estábamos hablando de clonación terapéutica, que es una palabra así un poco rara, pero es clonar para curar teóricamente. Yo le dije, pero esto no va contra el Congreso de Oviedo, perdón, contra el Convenio de Oviedo, esta técnica que estás proponiendo. Dijo, bueno, o sea, tampoco vamos a ponernos en este plan de... O sea, después me advirtieron, que no se pueden hacer preguntas tan capciosas en determinados sobre ambientes. Todo porque no ha salido aquí un tema que supongo que saldrá también, que es el dinero que hay detrás de todas estas cosas. Saldrá en algún momento. Saldrá, porque todo esto efectivamente dice, no es desinteresado. Al final... Bueno, hay empresas, yo creo que hay dos cosas. Hay lobbies ideológicos. Eso es. Que quieren
que la cultura cambie en una dirección, y después hay gente que gana muchísimo dinero. Eso es. Bueno, eso es. Vamos poco a poco poniendo los ladrillos de la casa, ¿eh? Porque bien, en el primer programa pusimos los cimientos y no se veía casa, pero aquí ya se empieza a ver... Bueno, yo querría, creo que quizá, porque hemos tocado el tema, hay unos convenios a nivel internacional y después hay unas legislaciones a nivel nacional. Yo para su administración le diré que quedan 5 minutos. Bien. Por eso quiero aterrizar. Porque hable de las leyes más importantes. Bueno, más que de las leyes, o sea, se va legislando muy rápido. En España tenemos diversas leyes sobre investigación, que ya hablaremos cuando hablemos del inicio de la vida, del 2007, tenemos la ley del aborto del 2010, creo que es, 2010, sí. Tenemos algunas leyes. Y los españoles, quizá más gente, nos hemos acostumbrado, porque veníamos quizá de una tradición de que lo legal es moral. Y para saber qué es bueno, ver qué dice la ley. Y lo que no dice la ley, pues se puede hacer. Y lo que dice la ley, pues es bueno, aunque me suene algo raro, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a no pensar. Nos hemos acostumbrado a no juzgar. Y sobre todo si hacer un juicio supone complicarse un poquito la vida, claro, ¿para qué nos lo vamos a complicar? Claro. Bueno, yo querría recordar a este respecto que hay una frase que es peligrosísima, que es: yo no lo haría, pero si los otros lo quieren hacer, que lo hagan. Que lo hagan. ¿Cómo les voy a impedir yo el ejercicio de su libertad? Bueno, en algún momento tenemos que hablar de qué es la tolerancia, pero ya ahora querría recordar una frase que, aunque no es de Bertolt Brecht, como él es el famoso y todo el mundo se la atribuye a él, pues nosotros también, no nosotros también vamos a ser menos. Venga. La frase dice: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era tampoco sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron a por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada para defenderme. Claro. Bueno, pues para eso estamos nosotros, para decir, para ilustrar y para ampliar. Por favor, antes de que nos vayamos, direcciones de esas páginas que tiene usted tan maravillosas para que nuestros espectadores puedan acudir. Y además ahí habrá contactos para hacer consultas. ¿Se le pueden hacer consultas? Se pueden hacer consultas. Porque a lo mejor, oiga, a mí me ha ocurrido, pues ahí habrá un correo electrónico. Hay de todo. Venga. No, nosotros estamos, sobre todo yo diría, yo tengo aquí apuntadas, como se equivoque. Para la gente, sí, para la gente vamos que allá. quiere, pues tiene 3 nada más. Ideas básicas. Básicas. Bioética Wiki, es decir, bioética como suena, WIKI. bioeticawiki.com, como Wikipedia, pero al revés. bioeticawiki.com. Bueno, bien. Bioética web. Eso para primer nivel. Primer nivel. Tercera división. Para gente normal. Gente normal. Que somos muy respetables. Hombre. Para los especialistas, bioética web, que es una base de datos de artículos de bioética. Tengo aquí apuntado. Bioética web.com web, que tiene 3.000 artículos de bioética. Solo 3.000. Sí. Está un poco floja, con 3.000. Pero esos me los leo yo en una tarde, O sea... No creas. ¿Ah, no? No creas, no es fácil. No, 3.000, ya con que se lea uno una décima parte. Y después bioéticablog.com. Bueno. Ambas, cualquiera de ellas puede llevarnos a las otras, y todas nos llevan a las redes: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Slicer. ¿Qué más quieren ustedes? Si aquí nos ilustramos y después nos podemos ampliar en la red, pues... Vamos a por ello. Vamos a por ello. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en este programa, y decirles que nos vamos a poner a trabajar, por supuesto. ¿Para qué? Pues para que dentro de unos días podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.